Pues ahora sí estamos grabando la conferencia en la sección Dudas Terribles. Entonces, para volver a empezar, porque acabamos de empezar a grabar, decir que la sección Dudas Terribles va a ir recogiendo un poco lo que vayáis planteando, con la idea de ir armando estas pequeñas cápsulas conceptuales, cápsulas teóricas que van a ser las clases. En la primera andanada de la sección Dudas Terribles, vamos a comentar este email en que nos dicen que si nos podrían aclarar la duda para continuar con sus estudios, según la cual Candide y Cham coinciden en que lo bello no es el objeto en sí, sino la manera de mirar del espectador, que sería totalmente subjetiva. 3 interrogantes. Vale, a esto hay que contestar que lo que Kant de hecho sostiene ya no es que el objeto sea bello o feo, que de todo hay, o bueno o malo, es que lo que Kant plantea es que el objeto en sí, en su realidad última, es algo que no podemos conocer, que escapa por definición a nuestro conocimiento, porque lo que nosotros podemos conocer no es algo así como la realidad en su fondo último, sino aquello que nuestras categorías, que nuestras estructuras perceptivas y cognitivas nos permiten abordar, aquello con lo que nos podemos acoplar. Eso ha sido un estornudo de la compañera que está cerrado. ¿Me seguís? Es decir, no es que el objeto, no es que lo bello no sea el objeto en sí, lo bello de alguna manera va a ser uno de los predicados, una de las características de ese nuestro acoplamiento con el objeto. Para Kant, la manera de mirar, como explico aquí en el mensaje, claro que cuenta, y mucho, pero no podemos decir que sea totalmente subjetiva, porque no depende efectivamente de nuestra decisión como sujetos particulares. Lo que estaríamos acostumbrados a usar en el lenguaje cotidiano como algo subjetivo es algo que podemos implementar o no, que podemos decidir de una forma completamente arbitraria, si queréis. Bien, la manera de mirar no es completamente arbitraria, sino que nos define a su vez como especie, como cultura y como individuos, en esos 3 niveles. Y por tanto, que un objeto sea bello o no lo sea dependerá de esa manera de mirar, y a su vez esa manera de mirar está relacionada con las estructuras perceptivas y cognitivas de las que nos dotemos en todos esos diferentes niveles. ¿De acuerdo? Por eso Candide y Cham definen lo bello como una forma de acoplamiento, es decir, como un determinado encuentro, como una determinada capacidad de poner en común lo que nosotros podemos conocer con lo que el mundo nos ofrece. Más o menos. ¿Me seguís? Hola, sí. Estoy un poco disperso con esto del puente, pero vamos a ir afinando. Entonces, esta sección Dudas Terribles me llevaba de hecho a hacer un ajuste de cuentas con la noción de belleza, porque nuestros términos, que a vosotros como historiadores del arte supongo que os sigue apareciendo continuamente, y uno de esos términos con los que tenemos que achantar y que nos van a salir. Vale, se me ha ocurrido iniciar este abordaje piratesco a la idea de la belleza tirando de uno de mis santos patrones preferidos, que es George Lukács. Tengo aquí a mi vera Historia y Conciencia de Clase, un gran documento que de hecho he trabajado desde que era chaval, y hace muy poco di en caer en una de las cosas, uno de los fragmentos de Lukács que podía venir muy bien para entender esto. El fragmento de Lukács dice, como podéis leer arriba, espero que podáis leerlo bien, que en la sociedad capitalista el fetichismo, dice, es inherente a todas las manifestaciones ideológicas. ¿Esto qué quiere decir? Sumariamente, dice Lukács, esto significa que las relaciones humanas, o sea, en las que nos implicamos vosotros, yo, nosotros, todos, las relaciones humanas, en la mayor parte de los casos, se mantienen por intermedio de objetos. Aparecen como si fuesen cosas, las relaciones se nos aparecen como si tuvieran una realidad, una entidad en sí, como si esos objetos a través de los cuales nos relacionamos tuvieran tal peso, tal definición, que de hecho determinasen todos los términos. Es decir, por ejemplo, dice Lukács, aparecemos, unos son capitalistas, otros son trabajadores, unos son compradores, otros son vendedores, y parece como si ese ser capitalista o ese ser obrero fuera una especie de definición esencial. Es decir, tú has nacido así y eres un vendedor, un comprador, un capitalista, un obrero. Pues no.
Que seas un capitalista o un obrero depende del tipo de relaciones en las que entres, de los modos de relación en los que te halles. Y esos modos de relación se determinan histórica y socialmente y políticamente. Entonces, cuando esos modos de relación ni siquiera aparecen, ni siquiera se hacen visibles o cuestionables, y se sustituye su funcionamiento por una especie de cosa que se presenta a sí misma con valores prácticamente de eternidad, entonces tenemos lo que los marxistas clásicos llamaban un fetiche. Y eso sería la fetichización de la experiencia, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver esto con la estética? Me diréis. Pues mucho, camaradas. Porque de hecho la idea de belleza, cuando decimos esto es bello, es una forma de fetichización. Es una forma de fetichización. ¿Por qué? Porque lo que hay en cualquier proceso, un embotamiento, no es exactamente un embotamiento, es una especie de cristalización, de fosilización, de conversión en piedra. Determinado estado, determinado proceso de relación, determinado proceso experiencial, de alguna manera se fosiliza, se estanca y se convierte en algo inamovible, en algo incuestionable. Y ese algo incuestionable se nos presenta con unos caracteres poco menos que de eternidad o de inamovilidad. Eso sucede en la economía política, sucede en la religión, sucede en las relaciones personales. En cualquier ámbito de nuestra experiencia es posible que determinados procesos que al fin y al cabo dependen de nosotros y solo de nosotros se nos presenten, de un modo a veces interesado y de un modo a veces simplemente cabrón, se nos presenten como algo completamente fósil, como algo cerrado e inabordable. Nuestra tarea como teóricos es no dar por buenas esas inabordabilidades, no dar por buenas esas fosilizaciones, sino estudiar precisamente cómo se producen y estudiar cómo seguir produciéndolas, si nos interesa seguir produciéndolas. ¿Seguís? Bien. Entonces, ¿qué hacemos con la idea de belleza? Pues para empezar, me seguís un poco. Bien, no está mal. No está mal que me sigáis un poco casi porque estamos empezando. Lo iremos aclarando, ¿vale? Para empezar, lo que tenemos que sostener es que en el ámbito de la estética, en el ámbito de la experiencia estética, en el ámbito del arte, lo que hay son relaciones. Es decir, nosotros como cuerpecillos, como sujetos, como agentes, entramos en relación con determinados materiales, así sea una pieza musical o así sea una composición visual. Entramos en relación con esa pieza. Y las relaciones siempre suceden bajo un modo u otro. Es decir, suceden siempre de un modo intervenible, de un modo modalizable. Modalizar, como dice un poco más abajo, es una forma evidente de desfetichizar. ¿Por qué? Porque yo puedo tomarme las cosas de un modo o de otro más. Es decir, las cosas no me vienen y determinan completamente y de modo cerrado cómo debo tomarlas, cómo debo vivirlas, sino que son susceptibles de diferentes acoplamientos, de diferentes modos de relación. Por eso la estética es siempre un saber de los modos de hacer, que son las poéticas. Poética, lo digo siempre, viene de poiein, del griego hacer, y las poéticas, que son las que constituyen toda práctica artística, son siempre modos de hacer. Bien, la estética es un saber sobre esos modos de hacer, y ser consciente de que hay diferentes modos de hacer es una gran manera de desfetichizar, es decir, de quitarle el aspecto de piedra a aquello que se nos presenta como fetiche, como pétrea. ¿Vale? ¿Seguimos? Digamos, los modos de hacer, las poéticas, lo hemos dicho también en alguna otra ocasión, siempre se dicen en plural, siempre son muchos modos de hacer, igual que las poéticas, se dicen siempre en policontextural. Aquí debo recordar, luego lo apunto si queréis, a uno de los autores fundamentales para entender la estética contemporánea, que es Gotthard Günther, un matemático que formuló la lógica híbrida o la lógica policontextural. Hay un montón de contexturas, un montón de posibilidades de sentido, cada una de las cuales se asocia a uno o a varios modos de relación. Pues bien, como decíamos la semana pasada, que apenas lo mencionamos, la belleza, que es de lo que iba hoy la clasecilla, solo es concebible como un óptimo modal, es decir, como el máximo grado de desarrollo o de acabamiento, perfección, que es lo que significa acabamiento, de perfección de un determinado modo de relación.
Entonces algo es bello porque coge un determinado modo de relación y lo estira hasta un determinado extremo. ¿Os acordáis que hablamos la semana pasada de los mineros y los espeleólogos? Pues aquí estaría la belleza, en esta especie de óptimo modal que convive con otros óptimos modales forzosamente. Por eso, para aclarar otra de las dudas que sale una y otra vez en los foros, la belleza siempre es absoluta en su modo determinado y siempre es relativa por su modo. Es absoluta dentro de su modo y es relativa porque al fin y al cabo depende de un modo de relación que optimiza, es decir, que perfecciona, que acaba de alguna manera. Por eso cuando se llega a la belleza en un determinado campo, en un determinado modo, ese modo para bien y para mal está acabado. Perdona, J. Pérez, ¿qué es lo que no entiendes? ¿Qué es lo que optimiza la belleza? Bien, lo que la belleza optimiza es determinado conjunto, por así decir, de instrucciones, determinado conjunto de procedimientos formales que constituyen cada uno de los modos de relación. Por ejemplo, pensemos en música, en la forma sonata. La forma sonata, que sabéis que tiene 3 tiempos, sabéis que se organiza con una serie de instrumentalidades, que sabéis que no necesariamente tiene una excusa narrativa o una excusa moral, pues es una pieza, es una poética, es un modo de relación. En cuanto se va explorando ese modo de relación, en cuanto se le van de alguna forma calando todas las posibilidades que ese modo de relación ofrece, se va llegando a optimizar, o sea, se le va llegando a sacar todo el partido que esa disposición formal tiene. En cuanto se llega a un grado de explotación, lamento los términos un tanto pedestres, pero cuando se llega a un grado de relativa explotación de esas posibilidades formales, podemos decir que hemos optimizado ese modo de relación. ¿Entendéis mejor ahora? Sí, optimiza la forma de transmitir algo mediante una forma. Vale. Bueno, lo de transmitir siempre es una mala forma de decir las cosas. Procuremos evitar esas metáforas jacksonianas. Se ha perdido otro. Vale. Bueno, si os parece, como todo esto está más o menos conectado, voy a seguir y luego volvemos sobre los puntos que os parezcan, lo del absoluto y lo relativo, etcétera, ¿vale? Estábamos diciendo que la belleza siempre es absoluta en la medida en que comparece dentro de un modo determinado, es decir, nos la tomamos en serio y no decimos que sea relativa cuando estamos teniendo una experiencia estética determinada. Cuando vas a un concierto de música de cámara o a un concierto de heavy, la belleza que consiguen esos heavies o esos músicos de cámara es absoluta dentro de su modo de relación, dentro del juego que tú has aceptado jugar y del que eres parte. Pero a su vez es relativa porque esa belleza solamente es completamente efectiva, del todo efectiva, dentro de ese determinado modo de relación. Y sabemos, por el punto anterior, que los modos siempre se dicen en plural, que siempre son policontextuales. Decimos que decimos que siempre es absoluta y siempre es relativa, pero en el siguiente punto decimos que no es del todo relativa. ¿Por qué no es del todo relativa? Porque no podemos, según, o sea, esto es una hipótesis ya de orden histórico o antropológico, no podemos pensar que cualquier cualquier configuración formal genere acoplamiento. A ver cómo lo digo aquí. El repertorio de modos de relación susceptibles de generar acoplamientos es muy amplio, pero seguramente no sea infinito, ni seguramente sea deseable que lo sea. Es decir, aquel ámbito, aquel abanico de modos de organización de la experiencia con el cual somos susceptibles como animalillos, como especie de acoplarnos, será tan amplio como queramos, pero no es infinito. Es decir, que no es del todo relativo. ¿Qué tiene que ver con gramática? Bueno, ahora volvemos con el tema de la sonata, ¿vale? Vamos a guardar las dudas. Es un poco liante lo de luchar al mismo tiempo que hablar, pero vamos, voy a intentar mantener el tipo. Un ejemplo, tu ejemplo me ha descolocado. ¿Qué ejemplo?
no del todo relativo, vale. Parecería que cuando afirmamos de algo, lo del género lo entiendo mejor, vale. Cuando afirmamos de algo que es relativo, parece que lo que estamos sosteniendo es que es por completo arbitrario o por completo dependiente de decisiones que pueden ir del 0 al n.000 sin moderación alguna. Parecería que decir que la belleza es absoluta sería una forma de acotarla de un modo muy cerrado, y decir que es relativa a abrirla de un modo absolutamente inmoderado. Pues bien, seguramente, y no es por ir de aristotélico, seguramente, digo Dios que no, seguramente la cuestión sea que la belleza, como hemos dicho, es absoluta dentro de su modo de relación, y que es relativa porque al fin y al cabo literalmente es relativa a los diferentes modos de relación en los cuales se da, pero no es del todo relativa. Lo que queremos decir es que no es susceptible de multiplicarse al infinito, porque seguramente, y ahora nos meteremos con esto de inmediato a ver si lo entendéis mejor, el abanico de modos de relación susceptibles de generar acoplamientos es limitado antropológicamente. ¿Por qué? Porque nuestra misma capacidad de percibir, digamos así, la gradación de nuestra sensibilidad, de nuestros sentimientos, cuán tristes podemos llegar a estar, para ser burdos, y cuán alegres podemos llegar a estar, no es algo que esté completamente abierto, sino que podemos estar tristes hasta aquí, y alegres hasta aquí. ¿Entendéis? Es decir, hay un ámbito acotado, más allá del cual no estamos vivos, estamos muertecillos. Y ese ámbito que ocupamos como vivos, que está acotado, que está limitado, es el ámbito en el cual establecemos las posibilidades de nuestra sensibilidad. Por eso, voy a seguir, ¿vale? A ver si lo entendéis mejor. Por eso, si queremos hablar de belleza, hablaremos primero, por tanto, de los repertorios, estoy en el punto de abajo, de los repertorios de modos de relación bajo los que concebimos cada belleza. Ahí, la estética es una lógica, una taxonomía. Claro que tiene que ver con los sentidos. Y por esa razón se agotan los sismos del modernismo, efectivamente. Las dos preguntas están muy bien dirigidas. Tiene que ver con los sentidos como tiene que ver con nuestra sensibilidad, es decir, con nuestra capacidad de experimentar. Estamos hablando, al fin y al cabo, de los modos en los que establecemos relaciones con el mundo y con las diferentes configuraciones bajo las que el mundo se nos aparece, ¿vale? Por eso es un ámbito acotado, limitado, porque nuestra sensibilidad lo es. No somos capaces de escuchar todos los sonidos de la naturaleza ni de ver todos los colores, unos cuantos solamente. Esta pregunta de Negutierre 69 la vemos luego, no la descuido, la vemos luego porque tiene que ver con la duda terrible con la que hemos empezado. Vale, entonces, estamos hablando, para empezar, por ir introduciendo términos importantes, de la repertorialidad, es decir, del abanico, del conjunto de modos de relación bajo los que concebimos cada belleza. Ahí, insisto, la estética funciona como una taxonomía, como una lógica, estableciendo precisamente ese ámbito, ese coto cerrado, relativamente cerrado, que puede incorporar nuevos elementos, pues está relativamente estabilizado, dentro de los cuales somos capaces de percibir, de hablar y comprender. Acto seguido y de inmediato tenemos que hablar de las disposiciones, que son las inteligencias, las competencias, las gracias que nos permiten acoplarnos con cada uno de esos elementos repertoriales. Es decir, las formas básicas de la sensibilidad, las configuraciones básicas en función de las cuales se establece lo que somos capaces de lograr y comprender, necesita forzosamente que nos acoplemos con ellas, aportándole nosotros aquello que como cuerpecillos podemos aportar. ¿Me entendéis? Por ejemplo, en el flamenco es muy evidente, lo hablábamos el otro día en la clase de Madrid. Espera, carrera, luego seguimos con eso también. De momento quiero que entendáis bien este juego entre la repertorialidad, que es el ámbito lógico taxonómico, y la disposicionalidad, que es la parte pragmática, es decir, lo que nosotros aportamos y los componentes dinámicos a partir de los cuales podemos acoplarnos con esos repertorios. Esto responde un poco a la pregunta que teníamos antes, si la belleza es una cuestión del objeto o del perceptor. Es una cuestión de ambas cosas, es una cuestión del acoplamiento entre ambas cosas, no tanto del objeto y del receptor, ninguno de los cuales existe,
sino del acoplamiento entre los repertorios y las disposiciones, es decir, entre el ámbito de formas, la taxonomía de formas de sensibilidad a la cual tenemos acceso como cultura, como especie o como sujetos, y las disposiciones concretas, las competencias específicas que somos capaces de aportar, de poner en juego para acoplarse con esos elementos repertoriales, ¿vale? No es que dependa completamente de un polo objetivo, que hemos visto que no existe, ni de un polo subjetivo, que hemos visto que tampoco existe, sino que depende forzosamente del acoplamiento. La belleza va a ser una cuestión de encuentro, de acoplamiento, de fertilidad a partir de esa articulación, de ese engranaje. Pero para no ser idealistas no podemos perdernos pensando que lo que hay es siempre esa especie de acoplamiento puro e inmaculado entre repertorios y disposiciones. Cualquier acoplamiento sucede siempre e invariablemente puesto en un paisaje. Un paisaje es un contexto, un ámbito donde comparece tu acoplamiento particular, pero también miles de otros acoplamientos, o cientos, los que queráis, algunos de los cuales de alguna manera son cómplices con el tuyo, y algunos de los cuales quizás son completamente enemigos o son completamente hostiles a tu acoplamiento, y a lo mejor incluso se conjuran para evitar que tú te sigas acoplando del modo que lo haces. Por ejemplo, los grafiteros, eso hablamos de Lansky, los grafiteros, el tipo de belleza que ellos son capaces de producir, evidentemente sucede puesta en un paisaje urbano, y en muchas ciudades, vive Dios, en las que ese acoplamiento es puesto en cuestión, es incluso perseguido o multado o criminalizado. Por tanto, lo del paisaje no es meramente una forma de contextualizar, es una forma de entender que los acoplamientos no suceden en el vacío, sino que suceden en un ámbito fundamentalmente problemático. Yo siempre defino el paisaje como la matriz de conflictos posibles, como la madre de todas las batallas, si queréis. Y si no hacemos eso, corremos peligro de quedarnos en pavia. Y ahora veamos algunas de las preguntas. ¿Una obra maestra universal tendría acoplamientos más amplios que un concierto de Haydn? Bueno, en caso de que un concierto de Haydn no sea una obra maestra universal, Charlotte, que eres nadie. Pues no sé si las nociones de universalidad son siempre problemáticas. O sea, a lo mejor lo que ahora es una obra que podemos definir como universal, quizá dentro de 50 años deje de serlo, ¿no? Que algo tenga más acoplamientos o se pueda acoplar con más gentes en un ámbito o en otro, tampoco creo que aporte tan gran valor. O sea, no creo que aquello que sea susceptible de acoplarse con más millones de personas forzosamente sea más significativo antropológica o estéticamente que aquello con los que nos podemos acoplar solamente unos pocos frikis. No creo que sea el caso. Creo que lo que hace valor es precisamente la diversidad, la multiplicidad de acoplamientos y sobre todo la capacidad que los sujetos, los agentes y que las culturas tenemos para seguir imaginando, pensando y generando nuevas formas de acoplamiento, y no limitarnos a los acoplamientos que nos han marcado los museos, las galerías o los filósofos que dan chapas por otro. Para Kant hay que ser ilustrado para poder percibir los conceptos estéticos. No. Kant, una de las cosas que más simpático le hacen, y mira que es un personaje a veces digo de pelar, es precisamente esta especie de fe inmoderada que tiene, de fe antropológica que tiene en el ser humano como animalillo. Es decir, que los conceptos que tú llamas estéticos, al fin y al cabo son meramente categorías que constituyen nuestra fisiología, nuestra sensibilidad, y por tanto no hay que ser ni muy poco ni mucho ni poco ilustrado. Basta con estar vivo y basta con ser capaz de acoplarte con lo que hay ahí fuera. Y forzosamente, además, yo creo, todo ser humano, por burdo que sea, por lerdo que sea en su constitución o por insensible que sea, acaba generando precisamente su propia repertorialidad, es decir, el ámbito de experiencias con las cuales es susceptible de acoplarse y hallar. ¿Cuál es el repertorio? ¿Podría ser lo sublime? El repertorio, la repertorialidad, se constituye, como acabo de decir, en cada uno de los seres vivientes. La repertorialidad es una noción lógica. Para entendernos, un repertorio es lo que cualquiera de nosotros hacemos cuando hacemos, qué sé yo, una lista de la compra, es un repertorio. Una caja de herramientas es otro
un repertorio. ¿En qué sentido? En que define un ámbito, en que define un abanico de posibilidades, de formas de hacer, de formas de obrar y comprender. En tu caja de herramientas tienes tu destornillador de estrella, tu destornillador recto, como se llame, tu llave inglesa, y cada una de esas herramientas define una posibilidad de acción, ¿verdad que sí? Pues bien, en ese sentido, tú constituyes repertorio cuando generas un conjunto significativo de elementos que define lo que puedes hacer. ¿El término sublime tiene un sentido diverso al de lo bello? Pues sí, históricamente sí. Hay una obra muy bonita de Burke que se llama sobre lo bello y lo sublime, que lo explica muy bien. Así que quizá sea recomendable que le eches una ojeada, porque realmente es arduo de explicar, aunque podemos dedicarle una clase si queréis. Así, en términos generales, lo sublime refería más bien a un tipo de experiencia estética sobrecogedora, que nos superaba, que nos acogotaba, mientras que lo bello, al menos en esta estética prerromántica, tenía que ver más con algo gustoso, placentero, ¿no? Kant también escribió sobre lo sublime, sí, es uno de los temas de esta especie de momento prerromántico, en el cual todavía se habla del gusto y todavía se confunde mucho lo estético con lo bonito, o sea, lo bello se confunde con lo bonito y con lo agradable. Entonces los románticos que empiezan a tener un gusto así por lo bizarro, pues tienen que inventarse un concepto de lo sublime para aludir a lo que te pasa por la cabeza cuando estás metido en una tormenta o algo así. Sí, señor. Sí, señor. Pues yo creo que sería un tema interesante recoger ese concepto de lo sublime, que al fin y al cabo tiene una afiliación romántica, y ver cómo funciona ahora. Bueno, son las 9:30, ya hemos pasado la media hora de clase que me había marcado. ¿Ha quedado clara esta píldora conceptual de la belleza y ha venido bien para introducir todos estos conceptos que quiero que manejéis? La verdad es que sí, esta sesión es compleja, no lo digo. Que si la belleza es un invento idealista, bueno, nos ha jodido. La belleza como concepto clásico, recordad que en toda buena parte de la era clásica griega, la época de Aristóteles fundamentalmente, y luego en buena parte de la escolástica, la belleza era indiscernible de lo bueno y de lo verdadero. Es decir, que si es un invento idealista, pues imagínate, pensar que exista algo que sea incontestablemente bueno e incontestablemente verdadero e incontestablemente bello, es decir, Dios, pues bueno, es un invento idealista. Pues sí, lo primero que hay que hacer con ese invento idealista es pluralizarlo, o sea, entender que hay muchas cosas que son bellas, que son buenas y que son verdaderas, no una, sino muchas. ¿Y por qué hay muchas? Pues como diría Spinoza, que alguien me prometía hablar de Spinoza luego, porque hay tantas cosas buenas, bellas y verdaderas como cosas capaces de aumentar tu capacidad de obrar y comprender. ¿Recordáis Spinoza? O sea, que fijaros, lo que hacemos con este movimiento es, por un lado, pluralizar lo que era un invento idealista, y por otro lado, relacionarlo práctica, pragmática y políticamente con nuestra propia vida, de tal forma que ya no aceptamos una definición de belleza, una definición de verdad y una definición de bondad, sino que construimos nuestras propias definiciones según nos hagan a nosotros vivir mejor, vivir con más inteligencia, y asumimos además que esas definiciones van a ser múltiples, tan diferentes como diferentes somos nosotros. En el último punto, en esto de Spinoza, ¿quieres decir, Gonzalo? Sí, claro, es muy sencillo. Lo que estoy diciendo es que la noción teológica, incluso aristotélica, de belleza equiparaba la belleza con la bondad y con la verdad, de tal forma que lo que había era una belleza que era equivalente a una verdad y equivalente a una noción de bondad. Eso suponía que había una estética, una moral y una epistemología o una ciencia. Vale, ahora sabemos que eso es mentira, es decir, que hay muchas cosas que son verdad, diferentes verdades, diferentes bondades y diferentes bellezas.
¿Eso es importante? Sí, sí lo es, porque evitamos el totalitarismo de pensar que haya una única fuente de belleza, verdad, bondad, etcétera. Y eso ya le quita hierro idealista al temita este de la belleza. Pero lo importante que hace Spinoza no es solamente multiplicar esos criterios, más que los criterios, los significantes, los soportes de la belleza, la verdad y la bondad, si queréis, sino lo que hace Spinoza, muy importante, es vincularlo directamente con nuestra capacidad de obrar y comprender. Porque si recordáis, lo que dice Spinoza es qué es lo que es bello, bueno y verdadero. Bueno, bello y verdadero es aquello que aumenta nuestra capacidad de obrar y comprender, la de cada uno. Entonces ya no hay una única belleza o una única verdad o una única bondad, sino hay tantas como diferentes, como tantos y diferentes sean los encuentros que aumentan tu capacidad de obrar y comprender. Con lo cual cogemos el invento idealista de la belleza, lo multiplicamos por n.000 y lo relacionamos de un modo pragmático, de un modo práctico y de un modo político con nuestra propia vida, con nuestra propia forma de organizarnos la vida. Mejor ahora. ¿Es bello lo múltiple? Bueno, lo múltiple, más que bello, es que está vivo. No se me ocurre ninguna forma de describir o de pensar un sistema vivo en el cual no entre la multiplicidad, no entre la policontextualidad. Pensar en términos ecológicos, cualquier ecosistema que no sea múltiple, una especie de monocultivo, está llamada a la extinción, se autofagocita. No hay forma de vida que no sea múltiple. En ese sentido, si preferimos lo vivo a lo muerto, lo múltiple es bello, ciertamente. O lo policontextural, si queremos decir. Voy a ir acabando la clase, ¿vale? Porque me están esperando y me tengo que largar. Es denso esto, sí, claro que lo es. Esto era una trampa, las primeras clases eran más majas y tal para engancharos, pero realmente esto es denso. Y eso ha tocado una buena. Procuraremos para la siguiente buscar una duda terrible, menos terrible, y que sea más llevadero, ¿vale? Pero podéis descargaros la pizarra en PDF, la tenéis ahí a la izquierda en la barra de herramientas, y podéis formular más dudas terribles para la sección dudas terribles de la semana que viene. Venga, nos vemos en 7 días, ¿de acuerdo? Buenas noches.